Persahabatan yang tidak biasa antara seekor kaiman dan Alejandro Gil, penduduk lokal di Bolivia, telah menjadi viral. Gil bekerja sebagai pemandu wisata di rawa-rawa Pampas de Yacuma di wilayah Amazon, Bolivia. A mí me tiemblan las tabas. ¿Cuáles son las tabas? Son mis rodillas. Me tiemblan y hacen ta, 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 ta cuando estoy trabajando con Jesús. Siempre estoy con miedo y con mucho cuidado y el respeto que tenemos. Por eso es que también a los turistas, los guías de las Pampas de Yacuma y de todo Bolivia, creo, consultan antes al turista de hacer una actividad. Si ellos están de acuerdo, se hace la actividad. Si una persona no está de acuerdo en una actividad, no la hacemos la actividad. Meskipun orang diperingatkan untuk menjauh dari kaiman, Gil telah menjalin persahabatan dengan satu reptil khusus yang dia beri nama Yesus. Dia bahkan menceritakan kisahnya dan menepuk kepala kaiman setelah makan. Este Jesús solo lo vemos en tiempo seco, cuando el río está muy bajo, está bajo ya, o sea, empezamos desde agosto, 15 de agosto por ahí, que ya empezamos a verlo a Jesús, pero en enero lo perdemos a Jesús. En enero, cuando ya el río sube y es muy alto, pasa el barranco, pasa la tierra al agua, ahí lo perdemos a Jesús. Dengan panjang 4 meter, Gil mengaku bahwa semakin dekat secara fisik dengan Yesus masih membuatnya gugup.